Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal si queréis ver alguno de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Carmen León Lopa, que es psicóloga, life coach y escritora. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Un placer. Elisenda Cucurrul, que es profesora de yoga y coach personal. Elisenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Y Beate Stephens, que es terapeuta especializada en constelaciones familiares e integración de sueños. Beate, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues estamos listos, listas. Vamos al temazo de hoy, que yo creo que es algo que nos trae muchos conflictos y pérdida de oportunidades, ¿no? Y problemas en nuestro día a día, porque el tema de ser inseguros lo llevamos mal. El tema de la incertidumbre, de no saber qué hacer y cómo hacerlo, se nos complica un poco a veces. Pero, Carmen, para entender de qué estamos hablando, cuando hablamos de ser inseguros, para no confundirnos, ¿para ti qué es ser inseguro? Pues para mí ser inseguro es algo que no aprendimos, o sea, más bien que aprendimos cuando Ujú, estábamos en la infancia, ¿no? Porque el tema de la seguridad, por ejemplo, y la confianza, que sería como el complementario, es algo que se aprende, igual que de otras tantas cosas aprendemos en nuestra infancia, pues el tema de la seguridad también, ¿no? Y creo que muchas veces aprendimos a ser personas inseguras realmente, ¿no? Por el estilo ujú, educativo. Entonces nos crea como esa traba continuamente, esa traba de inicio algo y necesito como ese control. Y nos hemos creído mucho que podemos controlar. Tenemos como esa fantasía y nos hemos contado esa milonga de que realmente podemos controlarlo todo, ¿no? Y cuando vemos realmente que no es así, que no es posible, ni mucho menos, pues claro, nos entramos en ese estado de inseguridad que muchas veces nos bloquea y nos impide, como tú dices. claro, que muchas veces también no tiene nada que ver que seas inseguro, porque yo, por ejemplo, seguridad de algo no tengo. O sea, yo sé muchas cosas, pero realmente seguridad al 100% no tengo. Sin embargo, vivo la vida de una forma bastante segura. Entonces, por eso vamos a tratar Mm. de hilar un poco más fino, ¿no? Elisenda, para ti el ser seguro, la inseguridad, ¿cómo, qué es? Pues fíjate, en el yoga hablamos de la seguridad como una parte de la confianza. Una confianza en la vida, el sostén que nos da la vida, que es saber que sale el sol, que viene la noche, que las estaciones siguen y que hay un curso que la naturaleza tiene. Ujú, Y también habla de la confianza que tenemos en nosotras mismas. En ujú, el yoga lo hablamos mucho desde la parte más mental, la confianza en saber que tenemos ese interior, ese refugio al que siempre podemos acudir. Y ujú, también hablamos de la confianza física, de saber de que nuestro cuerpo puede ser a la vez flexible y fuerte en los momentos que se requiera. Por eso en el yoga trabajamos la fortaleza y también la flexibilidad, para que haya esas dos partes, ese yin y yang que ujú. confiamos que existe en la Tierra para encontrar el equilibrio en el centro. Ok, pues interesante. Beate, para ti ser inseguro, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Inseguro para mí es más que nada una sensación física que Ujú, obviamente se ha creado a través de la mente, a través de introyectos, a través de cosas que como Carmen antes ya ha dicho, que sobre todo hemos aprendido en la infancia. También nos pueden ir pasando cosas a lo largo de la vida que hacen que nos sintamos inseguros en según qué ámbitos, en según qué situaciones. Y vuelvo a con lo que he empezado a hablar. Es algo para mí personalmente que se manifiesta en el cuerpo. ujú. Ok. Mm. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo que estamos hablando, yo creo que ser inseguro no es ningún problema. El problema es cómo permites que esa inseguridad afecte en tu día a día, ¿no? Porque yo estoy inseguro de muchas cosas y sin embargo, pues puedes vivir tu vida eligiendo sin ningún problema. La cosa es que llevamos la inseguridad a niveles que no nos permiten experimentar la vida de una forma profunda, ¿no? Y en base a eso, a cosas que ni siquiera han pasado, es que decidimos o dejamos de decidir hacerlas
precisamente porque somos inseguros, ¿no? Por eso vamos a tratar de ir explicando un poquito esto. Ahora, Carmen, ¿por qué nos empeñamos en querer seguridad en la vida cuando ya sabemos que no podemos controlar las cosas, ni las situaciones, ni las personas? O sea, cuando sabemos que la vida es pura incertidumbre, ¿por qué llevamos tan mal el tema de esto, de la certidumbre, del no saber qué va a pasar? Mm. Pues, Santi, yo es que creo que tú das por hecho que sabemos que la vida es incertidumbre y hay gente que ese código no lo Es tiene. cierto, es verdad, es verdad, Hay es verdad. personas que Me has tienen la pillado. creencia, te he pillado, te he pillado. Hay personas que tienen muy firme la creencia de que pueden controlar. De hecho, a mí hay una cosa que me parece tremendamente peligrosa y me encuentro mucho, ¿no? Personas que dicen que si se preocupan de lo que tienen miedo que suceda, entonces eso como que las blinda y las protege de que eso no suceda, ¿no? O sea, yo no quiero que me suceda un accidente de tráfico y me preocupo de que no me suceda y así evito que me suceda. Me parece terrorífico porque la atracción funciona, la ley de la atracción funciona y donde tú pones el foco es lo que vas a manifestar. Entonces, si tú estás poniendo el foco justo en que vas a tener un accidente que no quieres que suceda, tienes más probabilidades. Ujú, Entonces, pero mucha gente cree que en esa preocupación, en ese control de esa preocupación, evita que sucedan las cosas, ¿no? Porque en su ujú. código está que pueden controlar. O sea, es como que Claro. no hay ese misterio con mayúsculas, ¿no? Que nos rodea. Es que es cierto, ¿no? Yo sí asumo, sí asumo que sabemos que todo es incertidumbre, pero es verdad. Yo creo que la mayor parte de gente no sabe que todo es incertidumbre, que es un caos maravilloso, pero al final es así. Elisenda, ¿por qué nos empeñamos en querer seguridad en la vida? Muy buena pregunta. Yo creo que nos empeñamos en querer seguridad porque como todo es tan caótico, como ahora decía Carmen, ¿no? Queremos tener algo atado. Tenemos unas partes en el cerebro que necesitan esa seguridad y otras partes que la amígdala, ¿no? Cuando se activa porque hay caos alrededor, pues hemos ido, entiendo yo que hemos ido evolucionando tanto como para que al final nuestra parte frontal, que es la que puede controlar más, la que está como más tranquila para tomar decisiones, esté más activa porque nos produce también más placer Ujú, estar en tranquilidad más ujú, que en esa distorsión de qué va a suceder ahora, qué no va a suceder, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, ¿no? Y tenemos una capacidad de futurizar, de hacer unas telenovelas mentales ujú, bastante importantes que el futuro no lo sabemos, nadie sabemos lo que nos va a pasar mañana. Entonces necesitamos crear esa telenovela futura y ahí crear una imagen, una ilusión de que existe algo que podamos controlar. Sí, es verdad que, no sé a vosotras, pero a mí me han educado con la sensación de que si hoy tomo decisiones correctas, mañana tendré un futuro mejor. ujú. Entonces, ahí está. Pues totalmente cierto, ¿no? El tema de la incertidumbre nos cuesta mucho trabajo y es curioso porque cuando estamos en la zona de confort, en la zona cómoda, ahí no aprendemos, ahí no hay resistencia, ¿no? Ahí no hay crecimiento. Sin embargo, estamos ahí muy calentitos, ¿no? Y ahí nos gusta quedarnos. Pero ya hemos visto que si queremos evolucionar tenemos que salir, pero totalmente de acuerdo, Lisenda. Beate, ¿tú qué piensas? ¿Por qué nos cuesta el tema por qué queremos esa seguridad en la vida? Sí, la seguridad nos da una cierta estructura, Ujú, un marco por el cual nos podemos mover por la vida. Y entonces cuando la vida misma nos empuja a salir de ese marco, ujú, nos da vértigo, ujú, porque es algo desconocido con lo cual nos enfrentamos y como ya han dicho las compañeras, pues no hemos aprendido a abrirnos a estas cosas nuevas que nos pueden suceder y por lo tanto nos da miedo. ujú, Fíjate que muchas veces cuando voy por la calle y veo a padres, madres con sus hijos pequeños, em, todos los introyectos que les meten a estas personitas pequeñitas ya de no toques esto, que esto es sucio, no cruces la calle porque hay un peligro, ¿no? Todo esto que ya forma parte de la mayoría de los modelos de educación hacen que temamos lo desconocido. ujú. Claro. Mm. Pues es que es tal cual, ¿no? A ver, yo estoy seguro que la seguridad no existe. Es que es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, pero es que es así, ¿no? O sea, tenemos esa falsa ilusión de que controlamos de cierta forma las cosas, pero es que en realidad
la propia experiencia nuestra y de nuestras semejantes nos está gritando todo el tiempo que eso no existe, que la seguridad como tal no existe. O sea, yo en este momento me puedo morir de un infarto, por ejemplo, ¿no? O pueden pasar 6 millones de cosas diferentes que yo no controlo. Sin embargo, me cobijo, ¿no?, en esa falsa seguridad, lo cual no es problema si cuando yo me siento inseguro no perjudica mi proceso de evolución. Porque, Carmen, ¿tú piensas que el ser humano actual en general es inseguro? ¿Y de dónde nos viene la dinámica esta? Sabes que hay mucha gente ahora mismo muy asustada, ¿verdad, Santi? Con esto que Sí. estamos diciendo, de que la seguridad no existe. Pues estaba escuchando a Beate y con respecto a la pregunta que que tú has hecho ahora mismo, ¿no? Me estaba viniendo el caso, porque yo creo que tiene mucho que ver con el tema del aprendizaje, ¿no? Lo que no aprendimos o lo que mal aprendimos en la infancia, ¿no? Porque la autoconfianza, que sería el inicio del desarrollo de la confianza en lo que sea, ¿no? En los demás, en la vida, se aprende también y forma parte de la autoestima, es uno de los componentes de la autoestima, ¿no? Como el autoconcepto, el autoconocimiento, entonces la autoconfianza también. Y me estaba acordando de la experiencia que contó una compañera, ¿no? En un curso que estábamos haciendo. Ella decía que cuando tenía 3 añitos, su papá la subió al mueble de la cocina, la sentó en el mueble de la cocina y le dijo, salta, venga, salta, que te cojo, salta. Y cuando ella saltó, su padre se retiró. O sea, fijaros, a mí se me pone el pelo de punta. Su padre se retiró y le dijo, te estoy enseñando a que no confíes en nadie. Pues Imaginaros la experiencia de inseguridad, traumática. Sí, efectivamente, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, seguro que se va a acordar de esa situación, ¿no? Lo cual Sí, no sabemos si va a ser beneficioso o no, pero bueno, fue un es, aprendizaje, desde luego. sí, definitivamente. Sí, Beate, ¿quieres comentar? Sí, y gracias por ese ejemplo se puede ver como la propia inseguridad y desconfianza en la vida de ese padre se la pasa directamente a la hija, Ujú. ¿no? Cómo influye el propio ser y las emociones de los padres en los hijos. Claro, afecta siempre. A ver, lo que está claro es lo mismo, es una paradoja, ¿no? En lo que podemos confiar es que no podemos confiar. Es que no tenemos el control y nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero cuando lo empiezas a soltar y te das cuenta que todo es perfecto, que todo lo que pasa tiene que pasar, a veces lo entendemos y a veces no, empiezas a fluir de otra forma y te empiezas a hacer más seguro. O sea, empiezas a, digamos que surfear, ¿no? Por ese caos de que mundo de posibilidades, que todo puede pasar, pero de una forma diferente. Elisenda, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que el ser humano actual en general es inseguro? Yo siento que el ser humano en general ahora está perdido con Mm, tantísima información. ujú, Es cada vez más, no es tan fácil encontrar ese punto de tranquilidad interior. Si ujú, tú no nadas hacia tu tranquilidad interior, no será fácil que tengas confianza en la vida porque no la estás viendo, no la ujú, palpas. No sé si habéis estado alguna vez en la montaña, habéis mirado los árboles, las ardillas, la naturaleza en general y habéis visto que eso es lo que es la vida, el estar ujú, ahí. Pero como estamos tan alejadas de lo natural, nos estamos perdiendo. Entonces, en ese perdernos nos estamos anclando en una vida mucho más mental. Y en la ujú, mente, ¿dónde volvemos? Otra vez al futuro, al pasado, a esa no materialización de nada, esa idealización de todo. Entonces, ujú. ahí es más difícil encontrarse. Claro. Y que la gente no nos malentienda. Cuando hablamos de seguridad, no hablamos de que no tengas dudas. Yo tengo un montón de dudas todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo dudo de todo. No se trata de no tener dudas. Se trata de no permitir que la inseguridad sobre que no tienes esa seguridad de que algo va a pasar o no va a pasar, te afecte de forma que no puedas experimentar la vida. No de que no tengas dudas. Yo creo que las dudas son maravillosas. De hecho, en el momento que no tienes duda, tienes un problema. Porque te Mm. estás cerrando a nuevas verdades, a nuevas realidades, ¿no? Entonces, las dudas son maravillosas, pero aprende a vivir con esa inseguridad de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Ahora, véate, ¿tú piensas que el problema es ser inseguro o más bien es permitir que esa inseguridad nos afecte de forma tan negativa en nuestra vida? Mm. A ver, yo todo el rato me viene la idea de que el ser humano en sí son muchas partes. Por Ujú, lo tanto, si yo me siento insegura a nivel laboral
o en la pareja o en cualquier ámbito de mi vida, eso hace que tengas inseguridad en ese ámbito, pero no quiere decir que sea una persona insegura de por sí. Ujú, También yo diferenciaría entre la inseguridad refiriéndose a la autoestima ujú, y sentirse insegura, lo que habíamos comentado antes, tener dudas, de no poder tomar decisiones. Para ujú, mí eso es diferente. ujú, Entonces yo no generalizaría que la humanidad en sí se vuelve muy insegura, ujú. am, sino, bueno, en Dependiendo, distintos... ¿no? Ujú. ¿Cómo? Dependiendo de en qué, lo que tú estás Sí, comentando. ¿Ok? Sí, sí, no, es sí, sí. completamente cierto, ¿no? Hay personas que para unas cosas son muy seguras y para otras son totalmente inseguras, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de seguridad, hablamos de más o menos en todos los niveles, ¿no? Porque yo creo que cuando ya entiendes Mm, cómo funciona un poquito esto, te vuelves seguro para todo. O te vuelves inseguro para casi todo, ¿no? Aunque hayan partes en tu vida que te las conoces mm. más, estés más cómodo y te desenvuelvas mejor, pero es interesante. Elisenda, ¿tú piensas que el problema es que seamos inseguros o el problema es cómo permitimos que nos afecten en nuestras decisiones? Mira, para empezar, hay una cosa que estoy escuchando en la sesión, en la conversación, y me llama la atención, porque estamos diciendo mucho rato el somos. Ujú, Y a mí me gustaría indicar que a veces estamos, ujú, porque en procesos de la vida yo he estado insegura, en procesos de la vida he estado más segura. ujú, Entonces esa seguridad creo que es algo transitorio, porque a ujú, veces sentimos que estamos así y a veces no sentimos que estamos así. ujú. Y esa confianza, o sea, es que además, perdona, que a lo mejor no te voy a contestar lo que me acabas de preguntar, pero Ok, estoy hilando una cosa que estabas diciendo antes sobre la confianza y la inseguridad. Y es que además relacionado también con los retos, porque la confianza es cuando tú, a pesar de las dudas que tienes, aunque tengas dudas de las decisiones que estás tomando, tienes seguridad en que lo que vaya a pasar tendrás las suficientes herramientas para afrontar lo que sea lo que ocurra. Que sean cosas muy agradables, pues las vas a disfrutar. Que son cosas desagradables y no esperabas ese resultado, bueno, pues tienes herramientas para llevarlas a cabo. Yo tengo una confianza en que la inseguridad tiene que traerte esto, esa claro. herramienta. Claro, es que es lo que estábamos comentando. No se trata de que no tengas dudas. Se trata de que te hagas responsable de tus decisiones y vamos para adelante, ¿no? El problema es que cuando esas dudas hacen ese hueco, ese espacio en el que no soy capaz de decidir algo, precisamente por el miedo a lo que puede pasar, ahí sí vuelve complicado. O sea, no que seas inseguro o que no seas seguro o que estés en un estado de inseguridad temporal, sino de que no te estás permitiendo experimentar. Pongamos un ejemplo, Carmen, un nuevo trabajo, una nueva ciudad, una nueva pareja. No has experimentado y ya estás con esas inseguridades que no te permiten, ¿no? Lanzarte a la experiencia, que es la única que te va a decir realmente cómo va a salir, ¿no? Y sin embargo ya estamos en esa inseguridad casi, casi permanente, porque si nos vamos eso a la realidad, por lo menos yo tengo muchísimos amigos, muchísimos conocidos que viven desde ahí. O sea, no vives desde la seguridad de que soy libre de elegir, no, no, vivo desde la inseguridad de que vaya a pasar, no lo controlo y me da miedo, ¿no? Aunque sea por momentos. Carmen, ¿tú piensas entonces que el problema es ser inseguro o el problema es cómo nos afecta? ¿Cómo dejamos que nos afecte? Claro, cómo la historia no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa, ¿no? Cómo afronto, igual que con el miedo, ¿no? La inseguridad tiene mucho que ver con el miedo también. El miedo no es ningún problema, es una emoción que trae una información. La inseguridad me alerta, me avisa de algo. Oye, no conozco este terreno, pero igual que cuando voy a una ciudad y no la conozco. Entonces, Ujú, pues voy pues, más atenta a los carteles, a las señales de tráfico, a, oh, mira qué bonito el parador este que hay aquí. Entonces, simplemente me da un aviso sobre mí. El problema es cuando nos colocamos a vivir desde la mente y entonces me preparo para no sé cuántos millones de futuros posibles, aterradores normalmente y catastróficos, que son los que me bloquean. Y como tenemos mucha tendencia a vivir en la mente,
pues eso nos bloquea que realmente estemos en la experiencia, que es la que nos da el feedback. Y en esa mente también tenemos una idea incrustada muy loca, y es que hay un camino de rosas y hay un camino de espinas. Entonces, lo que decía Elisenda antes, ¿no? Ojo, toma buenas decisiones, porque como tomes una mala decisión, eso ya es irrevocable. Como entres en Mordor, no sales. Entonces es como, no, o sea, todo tiene un camino, todo tiene una parte de rosas y una parte de espinas. Todos son aprendizajes si los queremos vivir desde ahí. Entonces, Claro. esto relaja mucho, porque es como, no hay una sola decisión correcta a mi inseguridad, no hay la que tomas porque es la que tienes que tomar en este momento, aquí, ahora. No hay Pues más. de eso precisamente, Carmen, estamos hablando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé con la metafísica, hace muchos, muchos años, mi profesor me decía, yo le preguntaba algo y me decía, no, está perfecto. Y le decía exactamente lo contrario y me decía que estaba perfecto. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo puede estar perfecto? Las 12 decisiones son opuestas, ¿no? Y obviamente con los años lo entendí. Esto es así, ¿no? No hay decisiones correctas como tal. Eso lo vemos ya después en función de lo que queremos conseguir, que no tiene nada que ver con la decisión per se, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, fíjate, ¿tú crees que la seguridad tiene que ver con algo externo? O sea, ¿tiene que ver con qué tan guapa eres, si eres multimillonaria o no, si eres alta, si tienes buen cuerpo, o tiene que ver con algo más interior? Por supuesto, es algo interior y yo sospecho que es más. Cuanto más material tienes, cuantos más bienes materiales tienes, más inseguro uno se siente porque te lo pueden robar, se puede destruir. Bueno, ¿no? Pueden pasar muchas cosas externas o sentir de repente envidia si soy millonaria y siento que todo el mundo me envidia. Ujú, Por lo tanto, obviamente para mí la seguridad y la inseguridad es algo muy interno ujú, y ujú. es ajeno a lo que nos pasa exteriormente. Ok. Desde luego, lo que viene fuera, lo que he dicho antes, refiriéndome a la educación o también lo que observo y me preocupa mucho es, por ejemplo, en las escuelas, el bullying Ujú, y cosas así, que eso sí que influyen lamentablemente muchísimo en el bienestar y ujú. en la sensación de inseguridad de las personas. Claro, es cierto que las circunstancias externas influyen en nosotros, Mm, pero una mm. cosa es que influyan y otra cosa es que permitan que eso marque mi forma de Mm. proceder, ¿no? Elisenda, para ti esto que estamos comentando, el elegir la seguridad como una consecuencia y no como una elección, porque normalmente la vivimos así, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy alto y guapo y entro a una discoteca, me siento mucho más seguro. Pero si soy tuerto o me faltan 2 dientes y entro a una discoteca, a lo mejor no me voy a sentir tan seguro. Pero eso es porque lo vivimos como una consecuencia. ¿Debería ser así, Elisenda? ¿O tendría que ser más una elección interna? Por lo que hablamos todas aquí, yo creo que estaremos de acuerdo que es una lección interna. Ujú, Aunque también diría que yo he visto a personas exuberantes pasar unos apuros enormes por inseguridad y ser personas exuberantes, y otras personas ser más de estilo más mediocre y tener un desparpajo que le dan 1000 vueltas al desparpajo. claro. Mm, Y sí entiendo que es algo que tienes dentro, que te han, como tú decías, Beate, ¿no? ¿Verdad? Que los padres, las madres, tenemos un papel ahí muy profundo en enseñarles a nuestros hijos a ser personas que confíen en sus capacidades, sean como sean. Sean si son personas muy sociables, pues que se desenvuelvan en una sociedad muy grande. Si son Ujú, personas más tímidas, pues que se desenvuelvan en grupos pequeños, incluso estando ellas más en su interior. Creo que la confianza reside en poder darle a cada persona lo que necesita sin exigirle que sea o haga cosas que no es ni quiere hacer. ujú, Yo entiendo, Beate, ¿verdad? Que también va un poco por ahí, ¿verdad? ujú. El legado que le dejamos a las futuras generaciones. Claro, tenemos mucha responsabilidad, pero también hay que entender que después cada uno es responsable de lo que se Claro. pueda llevar de cada situación, ¿no? Porque muchas veces caemos en el juego de responsabilizar a nuestros padres o a la sociedad y no es así. Sí tienen parte de, pero al final somos nosotros los que tenemos que decidir. Pero son buenos ejemplos, Elisenda, lo que estás poniendo. Carmen, misma
pregunta, ¿tiene que ser una consecuencia que es así como lo vivimos? ¿O tienen? Porque además el ejemplo que puso Lisette a mí me encanta. Yo tenía un amigo que era pues bastante feo, de hecho, ¿no? A nivel coloquial. Y el tío tiene una seguridad que era impresionante. O sea, era tan atractivo. La seguridad que tenía, aun cuando tenía ese físico que decías, qué maravilla. Y esto tendría que ser así, ¿no? O sea, llevarlo más al interior. O sea, salir de dentro hacia afuera y no al contrario, ¿no, Carmen? Claro, aquí lo que pasa es que nos enfrentamos, y entre comillas, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces nos enfrentamos a la potencia tan grande que tiene el modelo normativo, de lo que sea, de belleza, de éxito, de familia, de pareja, da igual, ¿no? Porque hay una normatividad para todo. Entonces es un monstruo, o sea, el modelo normativo de lo que sea es un monstruo, entonces tenemos que tener como una estructura interna muy, muy fuerte para poder no luchar, sino simplemente quedarme en mí. O sea, quizá la mejor lucha es quedarme conmigo en ese sostén interno, en esa autocontención y salirme o que me resbale un poquito este modelo, porque influirnos no influye a todo el mundo, porque además lo llevamos en el inconsciente colectivo, ¿no? Pero esta estructura interna es la que tenemos que cultivar y que practicar, que muchas veces es un poco blandiblue, un poco slime, es como una gelatina, más que tener ahí como una piedrecita a la que me puedo aferrar, ¿no? Y creo que este Ujú, es el entrenamiento realmente, ¿no? Porque desde ahí me voy a autoconocer y a lo mejor tu amigo, pues su valor, su piedrecita ahí fuerte, estaba en otra cosa o estaba en cómo estaba él y cómo es. ujú. Entonces, aquí tienes la seguridad, en ese lugar. Es esto del pajarito que se posa en la rama, ¿no? Le da Ujú. igual que la rama se caiga porque él sabe que va a volar, ¿no? Claro, es entender simplemente lo que realmente somos, no que lo que los demás perciben o lo que nosotros percibimos, que a veces no tiene nada que ver con lo que realmente es nuestra esencia, ¿no? Porque cuando estás ahí es difícil que te muevan. O sea, a mí me han dicho, de hecho, ¿no? Haciendo el programa me han dicho de cualquier barbaridad, pero eso no cambia lo que soy. A no ser que sea muy inseguro y entonces cualquier cosa que me digan, que me Mm. hagan o que me indiquen me va a afectar, que es el gran problema de la inseguridad. Porque si yo soy inseguro, pero me insultan y a mí no me afecta de una forma dramática, trágica, pues no pasa absolutamente nada. ¿Sí, Carmen? Claro, por eso me parece tan interesante este programa con el tema del autoconocimiento, por ejemplo, porque ¿cómo voy a estar segura si no me conozco? Ujú, Y como estamos tan hacia afuera, en esto de lo que me dicen de fuera, la aprobación de fuera, el reconocimiento de fuera, el acumular los objetos desde fuera para que me dé consistencia, no me meto para adentro. Cuando yo me meto para adentro y empiezo a conocerme, me recuerdo lo que soy. claro. Y ahí no me Es que mueve es, ni el tato. Claro, es que es la cosa. Entonces, cuando más consciente tengas de lo que realmente eres, porque claro, si tú me estás insultando, no me estás insultando a mí, estás insultando a mi personaje de esta vida, de esta encarnación, a este ego, ¿no? ¿A mí qué más me da? Es como si insultaras mi coche. ¿Y a mí qué? Si yo no soy el coche. Mm, El problema es mm. que cuando estamos tan identificados con lo que pensamos que somos, ahí es donde nos pegan durísimo, ¿no? Cualquier cosa que nos digan y nos vuelve mucho más inseguro. Bueno, vamos a la parte positiva. Véate, ya sabemos que se puede trabajar esto. Por supuesto que puedes trabajar en sentirte mucho más seguro o en que no te afecte ser inseguro. Pero dinos una herramienta que a ti te gustaría recomendar a la gente para que cambie esta dinámica de sentirse tan inseguro que le afecte tanto. Mm. Bueno, voy a tomar lo último que habías comentado, Ujú, que si uno está seguro, pues no le debería afectar los insultos de los demás. Y yo iría más allá diciendo que en la realidad, cuando alguien me insulta, es porque le hago de espejo de algo que a esa persona no le gusta. ujú, Entonces, si hago ese ejercicio de darme cuenta de que todo lo que viene de otras personas hacia mí en la realidad tiene que ver con esa otra persona y no conmigo, pues me siento mucho más liberada ujú. de aquello. Y Ok. luego también yo en mis sesiones de terapia, pues trabajo mucho con el refuerzo positivo, en el sentido de que cualquier persona, por muy insegura que se siente, tiene alguna experiencia en la cual sí que se ha sentido segura. Ujú, Y si no la tiene o si no la recuerda, incluso se la puede inventar. O sea, a través ujú, de visualizaciones, pues se puede llegar a un sentir fijado en el cuerpo que conecte con esa seguridad. Y ujú, entonces
esta sensación se puede reforzar y lo que se siente en el cuerpo luego también sube a, a la mente Ok. y finalmente al Ujú. día a día de la persona. Perfecto, pues los refuerzos positivos son muy interesantes y que tampoco nos malentiendan. Seguridad no es vanidad, no estamos hablando de presunción, no, hablamos En simplemente de absoluto. saber quién eres, nada más, ¿no? No demostrar algo que realmente no eres. Elisenda, ¿alguna herramienta que te gustaría recomendar a la gente que quiera salir de esta dinámica de inseguridad? Pues mira, en el trabajo, cuando hacemos clases de yoga, la técnica física del yoga, utilizamos posiciones que son de apertura de pecho. El abrir el pecho, bajar los hombros, nos da un poco más de sensación de expansión y esa expansión nos da seguridad. La confianza se trabaja mucho desde el suelo pélvico. Si tenemos un suelo pélvico fuerte y firme, seguramente tendremos un recogimiento de las vísceras más óptimo y eso nos permitirá hacer respiraciones con el diafragma. Y el diafragma cuando se relaja hace que la mente esté más relajada. Y si Ujú, la mente está relajada, no hay tantas interferencias que puedan entrar. ujú, Esto que estamos hablando ahora de lo que dicen los otros hacia nosotras, ¿no? Lo que nos dice el exterior, para mí ujú, son como hechizos. ujú, Esos hechizos, si tú tienes una buena estructura, una buena composición física y mental, no van a entrar. Si ujú, tú, sin embargo, eres más permeable, pues esos hechizos van a calar. ujú, Y depende mucho de nosotras, de nuestra mente, pero también nuestro cuerpo. Sentir, si os sabéis, después de hacer ejercicio, nos sentimos con el cuerpo firme y fuerte. Pues ujú, esa firmeza física hace que la mente también se sienta así. Todo ujú, está conectado. Entonces, tener una posición erguida, pero no tiesa, que ujú, sea flexible, pero que no sea blandiblue, ¿no? ujú. Tener esa predisposición para fluir con firmeza en la vida nos viene muy bien. Pues ahí tenemos una buena herramienta. Carmen, ¿alguna herramienta que quieras compartir con la gente? Pues mira, yo propondría un poquito de trabajo de desapego, sobre Ujú, todo para las personas que sienten que tienen mucha inseguridad y se apegan mucho a las cosas, ¿no? A las cosas, a las personas, a las situaciones, como que nada cambie, que nada se mueva, que yo estoy aquí quietecita y segura, ¿no? Pues empezaría a practicar un poquito el desapego y no empezando a practicar por soltar el pañuelo de mi bisabuela fallecida, que es una reliquia familiar y que lo tenemos puesto en un altar, sino realmente cositas pequeñitas. O sea, empezar ujú, a desapegarte, pues, no sé, ese muñequito que le tienes tanto cariño porque de tu infancia y que la mantita, ¿no? De esta de Snoopy, el ujú, personaje de Snoopy que va con la mantita, pues ujú, empieza a soltar cositas para que puedas conectar con que la auténtica confianza la tienes interiormente. No, no ujú, te la da el objeto externo. Si eres muy de acumular, si eres una persona de acumular muchos bienes materiales, date cuenta que eso te está dando este sostén que decía Elisenda en la parte baja del cuerpo, ¿no? Es como ujú, acumulamos, 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 me pongo los objetos alrededor para tener esa raíz. Y es como, ujú, ¿qué pasa si empiezas a soltar? Solo date la oportunidad. Esto no es, ujú. no hay que hacer un máster en desapego, solo empieza a darte la oportunidad, a ver cómo te vas sintiendo. Claro, ejercitarte de esa forma es muy interesante. Yo se los digo en los talleres. Digo, es que es muy complicado hasta que no te des cuenta de lo maravilloso que eres. O sea, si no te das cuenta del milagro que eres y de que no hay absolutamente nadie mejor que tú, una cosa son las características de y otra cosa es quién eres realmente. Obviamente tampoco hay nadie peor que tú. No nos vayamos a los extremos. Si no lo vives desde ahí es complicado, porque siempre vas a estar dependiendo, ¿no? Yo me imagino un Brad Pitt, lo ves así y dices, guau, es súper seguro, que hay mucha gente con esos atractivos que tampoco son seguros. Pero ¿qué pasaría si Brad Pitt de pronto, pues, como la película de 12 monos, saliera con esas fachas? ¿Sería tan seguro? Yo creo que no, y es porque dependemos de las cosas externas. Entonces es dejar menos en el exterior y empezar a vivir la seguridad como una elección. Creo que es interesante hacer ese ejercicio, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos presentamos para que la gente sepa qué hacemos, qué herramientas tenemos y cómo los podemos ayudar? Beate, empezamos contigo, ¿te parece bien? Vale, sí, Pues cuando... vale, pues mi nombre es Beate Steffens, soy de origen alemán, llevo 25 años viviendo en Barcelona Ujú, y me he formado sobre todo en constelaciones familiares y sistémicas y en integración de sueños. Y bueno, he hecho más formaciones, pero bueno, me enfoco sobre todo en esos dos métodos terapéuticos. ujú,
Y trabajo mucho con las partes de la misma persona, tal como hemos dicho antes también que finalmente la responsabilidad sobre el propio bienestar está en uno y no ni en los padres ni en nadie más. Por lo tanto, para que la persona se sienta mejor, en muchas de las sesiones pues ofrezco que la persona se ponga en contacto con estas partes suyas, que somos muchas partes, para poder mirarla, cuidarla y así integrarla. Y en ese sentido he visto mucha mejora en las personas con las que trabajo. Y también me gusta mucho trabajar con el inconsciente que se manifiesta sobre todo en los sueños, obviamente, y también en las constelaciones familiares, porque para mí es la parte más fiable de la persona. Ok. Pues si te Mm. gusta trabajar con el inconsciente, Beate, tienes mucho trabajo que hacer, porque hay mucho inconsciente, entre ellos yo el Pues sí, primero. Beate, ¿y cómo trabajas? ¿A título presencial, online, grupal, individual? ¿Te da igual? todo. O sea, trabajo sí, en individual, grupal, hago talleres, mira, este sábado hago un taller de constelaciones de sueños Ujú. en Barcelona y trabajo presencialmente en Barcelona y también con las personas que viven más lejos, pues de manera online. Ok. Beate, tú que trabajas con los sueños, ¿has notado en los últimos años un cambio en los sueños de las personas? Porque a parecer son más vívidos con esto de la transformación, la frecuencia de Schumann y todo esto, ¿o sigues oyendo los mismos sueños de siempre? Mm, Depende mucho de las personas, que Ujú, hay muchas personas que no tienen el recuerdo y cuanto más estresados son o cuando hay personas, por ejemplo, con traumas, pues no hay mucho recuerdo. ujú. En cambio, sí que al menos hay más interés y más foco en los sueños. Eso sí que lo he podido observar. Y lo que Ujú, también he visto que el año pasado he estado haciendo talleres de constelaciones en una prisión de hombres. ujú. Y ahí sí que me ha llamado mucho la atención que había una cantidad muy elevada de personas que han tenido sueños lúcidos, experiencias fuera de cuerpo, fenómenos relacionados con el sueño y los sueños que aquí fuera no son tan habituales, en cambio en la prisión sí que ha habido un alto nivel Qué curioso, de esta sensibilidad. qué curioso. Sí. Beate, ¿y dónde quieres que la gente te busque o te contacte? Pues tengo una página web que es Ujú, batuterapias.com, ujú, el mismo nombre para las redes y ujú. luego, bueno, mi contacto personal, pues sí, luego no sé, mi teléfono, Lo si puedes dar lo... si quieres, Beate. Podéis dar lo que Vale, queráis. vale. Pues es 628-94-38-75 y así por Perfecto. WhatsApp o como sea, pues me pueden contactar y... Ok, pues ahí sí. tenemos la información. Invitamos a la gente que le gusta algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale? Muy bien, gracias. A ti, Elisenda, ¿vamos contigo? Sí, pues yo soy profesora de yoga hace más de 10 años ya que doy clases de yoga. Hace 6 que dirijo la Escuela de Formación Yoga Senda Ujú, y en esa escuela estamos haciendo formaciones para formar a profesoras y a profesores. Y lo que más me gusta de esa formación es que no solo es una formación que capacita para un empleo, sino que es una formación que te ayuda a aprender yoga y te ayuda a aprender yoga en comunidad, que eso es lo que me encanta de hacer formaciones presenciales. ujú. Y Ok, luego hace un par de años, hace un año y pico ya me formé en coaching y también tengo sesiones individuales en coaching personal. ok. Pues muy interesante. Y esto, me imagino, obviamente estás comentando que das clases de yoga a gente que quiera practicar el yoga, pero también formas a profesores que quieran dar clases de yoga, ¿no, Elisenda? Eso es. Vale. Empecé dando clases de yoga de forma grupal
Ujú. Y poco a poco se fue tejiendo la oportunidad de hacer una escuela de formación y ahí empezamos en grupo, o sea, no solo yo, somos un grupo de 9 personas que tenemos esa escuela de formación, yo la dirijo Ujú. y tenemos un equipo, pues eso, con 9 personas con un montón de cosas por ofrecer. Ok, pues interesante. ¿Y estabas contándome que también eres coach de vida? Sí, 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 hace eso, un año me formé y Ujú. ahora estoy ayudando pues a cuando tenemos indecisiones y tenemos ¿Inseguridades? inseguridades, ayudo a que las personas puedan verse, porque en realidad, como sabéis, como también hace Carmen, como hace Beate, también nosotras estamos aquí para hacer un espejo de lo que la propia persona ya sabe y le ayudo a que se vean, a que se vean y se puedan decidir. Pues mira, ahora que estabas diciendo eso, no sé por qué me acordé de esta cita que dice que cuando sepas lo que vales, dejarás de dar descuento. Y es totalmente cierto, ¿no? O sea, me hace muy, muy bonita. Elisenda, ¿y dónde quieres que la gente te busque, te curiosee o te contacte? Pues mira, nosotras estamos en Granada y Ujú. tenemos una página web que es Yoga Senda. El Ujú. nombre de Yoga Senda viene un poco de juego por mi nombre porque me llamo Elisenda, es la senda del yoga, Yoga Ujú. Senda. Yogasenda.com, ahí nos podéis encontrar y también en el teléfono, mi teléfono personal, el 675 15 57 41. Perfecto, pues invitamos a la gente que quiera entrar en este mundo maravilloso del yoga. Yo lo haría obligatorio, y mira que no me gustan las cosas obligatorias, pero lo que es yoga, meditación, respiración, lo metería obligatorio. Invitamos a la gente que le guste Elisenda que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. A ti, Carmen, ¿vamos contigo? Ok, me ha dado mucha ilusión, Elisenda, porque ahora yo estoy viviendo en Cádiz, pero yo soy de Granada. Tú- Entonces, Eso lo pensaba. me ha dado como un subidón de pronto. Tú eres de Granada, mira, qué casualidad. Pues yo soy de Barcelona, pero ahora vivo en Granada. Fíjate, fíjate los encuentros que Sí, hace este sí. Santi. Bueno, yo soy psicóloga, soy life coach y escritora y lo que hago es acompañar procesos tanto a nivel personal o a nivel de grupos, formaciones, de lo que yo le llamo un equilibrado general, ¿no? Es como una ITV, en realidad. Tú llevas el coche a la ITV para afinarlo y para equilibrarlo y eso es lo que hago desde el life coaching, ¿no? Trabajamos a nivel mental, de reprogramación, observación de la mente, poner la mente al servicio, creencias limitantes. Nos vamos al mundo emocional, gestión emocional, nos vamos también al cuerpo, hábitos, prácticas cotidianas, nos vamos al plano espiritual también para ver, bueno, propósito del alma, todo eso. Y una vez que la persona está equilibrada, o trabajamos, ¿no? Trabajo con la persona, con el grupo, el equilibrio en todos esos planos, también verlo a nivel de la rueda de la vida, o sea, en las distintas áreas de la vida, cómo está la persona en su equilibrio en el área relacional, en el área laboral, en el área financiera. Entonces, como buscar ese equilibrio de la persona en su propio eje y a nivel de su vida. ¿Y cómo hago esto? Pues como soy una, me gusta llamarme ahora, antes no estaba conciliada con ello, pero ahora me gusta llamarme una maravillosamente inquieta. Antes me parecía que saltaba mucho de un sitio a otro, pero ahora es como me he reconciliado con eso. Me encanta estudiar, entonces pues soy astróloga psicológica también, soy canalizadora de registros acásicos, soy sexóloga, entonces voy usando las herramientas que me van, bueno, que me van surgiendo con respecto a la persona o que la persona quiere trabajar desde ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, quiero trabajar mi aspecto espiritual, bueno, trabajamos con meditación, por ejemplo, soy practicante de budismo, trabajamos desde la carta natal y vemos el propósito del alma, en fin, pongo las herramientas, digamos, al servicio de todos esos aspectos de la persona. Y actualmente, pues, estoy en promoción de mi último libro, que se llama Encontrándonos con la vida, que lo muestro Ujú. para que nos vean en YouTube. Ujú. ¿Vale? Está disponible en Amazon Ujú. y es un camino de autoconocimiento a través de las diferentes polaridades de la vida, no todas, pero las que a mí me han parecido interesantes, y ver cómo me muevo en cada polaridad. Por ejemplo, me muevo desde el amor, me muevo desde el miedo, me muevo desde la abundancia, me muevo desde la escasez. ¿Cómo puedo integrar eso para que no sea una polaridad, sino que sea como un movimiento circular? Pues suena muy interesante. Qué curioso, Carmen. Yo tengo un libro igual que ese. Lo tengo, lo tengo aquí en casa. Qué No, no coincidencia. puede ser. Qué coincidencia. Carmen, ¿y cómo quieres que la gente te contacte o te curiosee? Pues me pueden curiosear en redes, en Facebook, en Instagram o en YouTube también. Carmen León Lopa, tal cual. Ok, ok, perfecto. Pues ahí tenemos todas las herramientas que tienes, que son unas cuantas, e invitamos a la gente que vibre con lo que haces que te contacte, ¿vale, Carmen? Ok. Y bueno, como pasa últimamente, no nos queda tiempo para preguntas, así que despedimos. Elisenda, un placer que hayas compartido el programa con nosotros. Muchas gracias, Santi. Gracias al resto también. Muchas gracias, Beate y Carmen.
Beate, un placer también. Gracias por compartir y por estar ahí con nosotros. Sí, un placer estar aquí, muy interesante y gracias por invitarme. Me alegro que te haya gustado. Y Carmen, un apapacho, ¿qué te digo a ti? Un abrazo y gracias por estar un programa más. Ah, papacho, corazón, un placer. Y recordar a los que nos estáis escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.